Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están, hijos? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, hijos? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal las fiestas? Supongo que buenas. Muy bien. Vamos a empezar, hijos. Siempre agradeciendo a Dios, hijos, por esta tarde ya calurosa. Siempre esperando, hijos, que se encuentren bien todos ustedes, al igual que sus familiares. Y obviamente esperando también que estén cuidándose, hijos, cuidándose y estudiándose y estudiando bastante, ¿no? Ya que obviamente pues hijos ya estamos, dice, con la Omicron en nuestra región y hay que tener ciertas precauciones del caso. Pero yo creo que las tres, hijos, manteniendo las tres que siempre nos han recomendado desde el comienzo, hijos, como es el distanciamiento, como es el uso de la mascarilla, y obviamente que por más vacunas no significa, repito, hijos, que no nos podemos infectar. Claro que sí, pero de todas maneras, hijos, hay que tomar las precauciones del caso. Muy bien, vamos a empezar, hijos, a conversar un poquito. Hoy nos toca ver el tema número 5, hijos, que es o lo correspondiente, pues, a la Edad Media, ¿cierto? Roberto, la pantalla, por favor. Y mientras mi amigo Roberto me habilita la pantalla, eh, justamente vamos a conversar un poquito acerca de la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media, hijos, es una etapa que muchos le llaman del oscurantismo de la ciencia, del retroceso cultural. Corresponde, como ya creo que todo el mundo sabe, hijos, a la segunda etapa de la historia universal, hijos. La primera, obviamente, la Edad Antigua, luego viene la Edad Media, la Edad Moderna y luego la contemporánea. No olvidando, hijos, que esta división lo hace pues Cristóbal Keller, más conocido como Celarius, ¿sí? Y Cristóbal Keller, ojo acá, que muere en plena Edad Moderna, por eso es que justamente le da esa denominación, ¿no? Por eso es que le da esa denominación. Le da la denominación de Edad Media, ¿por qué? Porque en esa época solamente habían tres edades, ¿no? Que él establece. La Edad Antigua, ¿sí? La Edad Media y la Edad Moderna. Y le dice media, obviamente, ¿por qué? Porque estaba justamente entre estas dos edades, ¿cierto? Pero cuando ya aparece específicamente, pues, hijos, la edad contemporánea, obviamente que lo hacen ya los seguidores de Cristóbal Keller, por eso es que muchos investigadores, hijos, ya no utilizan el término edad media, ¿no? Sino utilizan el término medioevo, medioevo. Y es una etapa, hijos, bueno, mientras que todavía no me habilita la pantalla, ¿no? Es una etapa, hijos, como les decía, de oscurantismo de la ciencia, de retroceso cultural, pero retroceso cultural, hijos, específicamente ¿en dónde? Específicamente en lo que respecta a a la cultura occidental, más no a la oriental, pues. Porque la oriental, hijos, prospera, es el caso, por ejemplo, de los árabes. Y por los árabes, hijos, oye, ya lo vamos a ver y acá si es que, bueno, me habilitan la pantalla porque esto ya está colgado, hijos, por si acaso en su aula, ¿no? Ya está colgado en su aula virtual, al igual que su transferencia y sus claves, por si acaso. Eh, el desarrollo, hijos, el desarrollo que van a tener los árabes en matemática, en medicina, en arquitectura, ¿sí? En física, en química, en literatura, en filosofía, etcétera, etcétera, hijos. Que fue, como no tienen idea, así, impresionante. Muy bien, ya ahorita me permitió, hijos, ahorita vamos a compartir esta pantallita. Y aquí está. Listo. Y como les decía, hijos, como les decía, este tema es el que vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Es la segunda etapa de la historia universal. ¿Cuándo se inicia? Obviamente se va a iniciar en el año 476, cuando cae Roma de Occidente, que para algunos hijos que de repente todavía no dominan esta cuestión de los siglos, la receta, hijos, es facilísima. Si tienes tres dígitos, hijos, al primer dígito le vas a sumar uno y lo conviertes en romanos, ¿no?
En este caso, si estamos hablando del año 476, estamos hablando del siglo V. 4 más 1, siglo V. ¿Correcto? Y si tenemos 4 dígitos, a los dos primeros le vas a sumar 1. ¿Sí? Si termina, hijos, en 1453, cuando cae en este caso Roma de Oriente, o el Imperio Bizantino, como le llaman, ¿en qué siglo estamos refiriéndonos? Simplemente, los dos primeros, 14 más 1, es siglo XV. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes gobernaban los imperios romanos en aquellas épocas? En este caso, el Imperio Romano de Occidente estaba gobernado, hijos, por Rómulo Augusto, según algunos, una criatura de 9, otros hablan de 10, otros hablan de 11 años, pero no pasa los 11 años, ¿sí? Que cae por Odoacro, que era un jefe que pertenecía, hijos, a un pueblo que los romanos llamaban bárbaro, al pueblo de los érulos, ¿ya? Así lo llamaban. Muy bien, Venturo. Y el Imperio Romano de Oriente, hijos, estaba gobernado por el emperador Constantino XI, ¿no? Que fue derrotado por el jefe árabe Mahomet II. Repito, si te das cuenta aquí, el emperador Teodosio, cuando hace esta división, Cristóbal Keller no toma como referencia el inicio del imperio, sino la culminación, su caída. ¿Te das cuenta? Por eso, si te viniera una pregunta, hijo, como vino una pregunta en un sumativo, ¿en qué edad el emperador Teodosio hace la división para su hijo Honorio y para su hijo Arcadio? ¿Sí? Entonces, la respuesta sería, si es en el año 395, siglo IV, estaríamos hablando de la edad antigua, cuando el emperador Teodosio hace esta división. Y justamente el emperador Teodosio, hijos, también se hace conocido, por si acaso, no solamente por haber dividido, hijos, el imperio para sus dos hijos, como lo vamos a apreciar aquí, ¿no? A su hijo Honorio le va a dar la parte occidental, a su hijo Arcadio le va a dar la parte oriental. Sino también Teodosio se hace conocido, hijos, por haber implantado eh, el cristianismo, hijos, como la religión oficial en todo el imperio. En lo que se conoce, hijos, anótalo, el edicto de Tesalónica, el edicto de Tesalónica, por si acaso. Y ese edicto de Tesalónica es ya el que establece, pues, hijos, el catolicismo como religión oficial. ¿Ya? Ahora, otra pregunta, hijos. Dos preguntas que vinieron. Uno en un sumativo y otro en un ordinario. Por ejemplo, decía, eh, son territorios, ¿no?, de países actuales que abarcó el Imperio Romano de Occidente, excepto, había que buscar la que no es. Y recuerdo mucho, había A, Grecia, B, Portugal, C, España, D, Italia, E, Inglaterra. ¿La respuesta cuál sería, hijos? Así, rapidísimo. Obviamente la A, Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia habría formado parte, como ya lo vemos aquí, hijos, en este mapa, de el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino. ¿Ya? Porque el Imperio Romano de Oriente abarcó, hijos, como ustedes lo aprecian aquí, Grecia, Turquía, Siria, Egipto, como principales exponentes, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, hijos, cuando hablamos sobre habitualmente la división de la historia de la Edad Media, habitualmente se la divide, hijos, en alta y en baja. Alta Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo X, y la baja desde el siglo XI hasta el siglo XV. Profesor, ¿y cuáles son las principales características? Acá tenemos, hijos, una de las principales que estábamos mencionando ya, la edad de oro del cristianismo, y también llamada la etapa del oscurantismo de la ciencia en Occidente, como ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Por el profundo fervor religioso, hijos, por el poder casi omnímodo, diría yo, que tenía, hijos, la iglesia, que incluso, imagínense ustedes, tenía dos habituales, así, dos habituales, hijos, formas de dominar. Por un lado, la excomunión, por otro lado, el Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ya lo saben ustedes. Profesor, ¿y qué era la excomunión? La excomunión era no recibir la Eucaristía, hijos, no recibir el cuerpo de Cristo. En una sociedad tan conservadora, hijos, en una sociedad pero tan religiosa,
¿Qué pasaba? Tan mística, hijos. No recibir el cuerpo de Cristo, pues hijos, era un pecado, así, un pecado, hijos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Resulta, pues, hijos, resulta que el excomulgado, hijos, te quitaban tus propiedades, te quitaban tus tierras, te quitaban tus casas, te quitaban tus animales, te quitaban, oye, todo lo que tú poseías, te arrojaban de tu pueblo, nadie podía darte cobijo, nadie podía darte eh, trabajo, nadie podía darte hospedaje. ¿Por qué? Porque también el que te ayudaba podía también ser excomulgado. Por eso el excomulgado, hijos, era prácticamente un morir en vida, hijos. El excomulgado, por si acaso. Y el Tribunal de la Santa Inquisición, hijos, que de santa, ya lo hemos dicho, no tenía nada, hijos. ¿A dónde iban a parar, por ejemplo, hijos, los herejes, los blasfemos, los que supuestamente leían un libro prohibido, los que estaban compactados con el diablo, según la versión, obviamente, de la iglesia? Eh, ¿A dónde? A la hoguera. Después de unas torturas, hijos, que finalmente, según algunos historiadores, hijos, los que llegaban a la hoguera eran prácticamente, hijos, cadáveres, así, cadáveres. ¿Y por qué? Veamos nada más, hijos, este tipo de torturas a las cuales los sometían, hijos. Por ejemplo, aquellas personas, por poner un ejemplo, ¿no? A esta señora aquí en Huamachuco, que imagínate por haber ayudado a una mujer que tenía un parto podológico y la termina salvando ya que el médico no pudo. El médico llegó y dijo, no, señora, ¿sabe qué? Esto es algo extraño, nunca se ha dado de que venga por los pies el niño, nazca por los pies, así que ya, señora, lo siento mucho, usted muere y su hijo muere. Y viene esta comadrona, hijo guamachuquina, y agarra y pum, y lo saca, lo salva. ¿Qué hacen con la comadrona? La quemaron viva, la quemaron viva. Como también hijos, y esto le está relatado por si acaso en Tradiciones Peruanas, hijos de Ricardo Palma, aquella mujer, hijos, que por haber ayudado a un niño, hijos, tenía cálculo de la criatura, le dio la hierba del toro que le llaman, le hace un emplasto en su barriguita, lo salva, hijos, a este muchacho. El médico que había ocultado anteriormente al niño y que había dicho de que ese niño ya no, bueno, fallecía, ¿no? No se salvaba. Cuando lo ve correteando, da aviso, hijos, da aviso de que había un posible pacto con el diablo por aquí. Y finalmente, hijos, ¿qué hacen con la señora? La señora lo atrapan, lo vienen trayendo también hijos desde Huamachuco, lo traen acá a Trujillo, y de Trujillo, hijos, lo terminan pasando a Lima, donde la terminaron quemando vivo. ¿Te das cuenta? Solamente por ponerte algunos ejemplos. ¿Y cuál era, después de haberte ya, oye, muchas veces condenado a la hoguera, hijos, te sometían a una serie de torturas, hijos, impresionantes, como por ejemplo el potro, que vemos aquí a mi mano izquierda, hijos, el ahogamiento, mira la cuna de Judas, hijos, sostener a la persona, hijos, y colocar, ya sea en el ano, ya sea en la vagina, o ya sea, hijos, en los testículos, así, un trípode ahí filudo, hijos, con unas puntas tremendas de fierro, que terminaban, pues, hijos, por sostenerlas así en el aire y soltarlo, ¿no? Ya te imaginarás el dolor. La pera de Adán, si eras homosexual, si de repente eras lesbiana, o de repente tenías o habías blasfemado contra la iglesia, la pera de Adán, ya sabes, mira, te introducían. eh, exacto. Miren, y ese es un poco la controversia que hasta el día de hoy sigue vigente, en que nadie se atrevía, pues, hijos, eh, si bien es cierto, habían curanderos, pero eran los supuestos curanderos que estaban autorizados por la iglesia, autorizados por la iglesia, porque definitivamente, hijos, aquellos que de repente por A o B motivos, pero eso sí, si el médico decía, por ejemplo, ¿sabe qué? Acá el señor Christopher ya muere, ¿por qué? Porque no, ya, su cáncer ya está avanzado, un ejemplo.
Y si otra persona venía, te daba tu agüita de guanábana, hijos, de la flor de guanábana, ¿no? Y te hacía tomar y te salvaba del cáncer, obviamente esa persona, hijos, era condenado a la hoguera. ¿Por qué? Porque tenía, Claro. siempre y cuando, obviamente, te den una posibilidad de vida, ¿no? El médico. Pero si es que no te la daba, tú te curabas, obviamente ya era un pacto con el diablo, ¿no? Era un pacto O con... sea, o sea, profesor, más antes las personas que curaban así con hierbas naturales tenían que tener un permiso, por así decir, o no. Exacto, un permiso. Ah, ya. Autorizado por el médico y autorizado por la iglesia. Si no, no Ya, podías profe. practicar. Por Ya. ejemplo, yo que a veces les doy algunas recetas, por ejemplo, que les daba en la tercera clase, si mal no me equivoco, yo no tengo ningún permiso, o sea, yo podía ser condenado, pues hijo, si es que salvaba a alguna persona de, de ser o tener pacto con el diablo. Y por ejemplo, una de las marcas del diablo, por ejemplo, mira, ¿ves acá en mi nariz, hijos, aquí mi tremendo lunar que tengo? Ya, esa era la marca del diablo. Una micha, marca Eso del no diablo. es un lunar. Ese es un lunar, lo lógico. Pero ellos te buscaban la sin razón y te buscaban, como quien dice, la marca del diablo. Y la O sea, marca del diciendo diablo, que la religión era su excusa para matar y torturar. pero lógico, lógico. ¿So pretexto de qué? Porque So creo pretexto que a de ellos ya Dios. les gustaba eso. Así es. Y fueron tan creativos, hijos, tan creativos, que te sorprende. Así, te sorprende. Cuando venían los inquisidores, hijos, y venían y decían, oye, qué tortura para más linda, hay que aplicarlo en dónde, en el Perú, hay que aplicarlo en Europa, etcétera. O en las Filipinas, no sé. O sea, y hasta había, oye, había premios para aquellos inquisidores, el, si es que esta tortura era, lo hacía sufrir como no tienes idea. Mira, y acá su compañera me da la razón cuando dice el de la silla y el tornillo. No sé cuál será el de la silla, la verdad, o a cuál se refiere. Te sentaban Eh, en una silla ya, y en la nuca te metían un clavo y la poco a poco lógica. te lo iban clavando más. Había también la silla donde te colocaban en la plasta cerebros, que le llaman también, ¿no? Había en Profe, una también silla, había una donde a las mujeres era como que la aplastaba los senos con una sí, herramienta. exacto, ese era el sacasenos, también había otro, ¿no? Se le incrustaban los senos, así, como dos ganzúas así, ¡praj! Y luego ¡praj! Jalaban, ¿no? Oye, el solo hecho, hijo, de narrarlo, ¿no? Como que escarapela el cuerpo, hijos, ¿no? La dama de hierro, la tortura de las ratas, el, la rueda de San Valentín. O sea, oye, eran unas cosas, hijos, sorprendentes, sinceramente. Eran unas cosas sorprendentes. Y eran tan creativos y justamente, no te olvides que el proceso del renacimiento, el humanismo, que va a conllevar, hijos, a la ilustración y de allí a la primera revolución industrial, fue justamente contra los procedimientos, hijos, de la iglesia. Contra los procedimientos de la iglesia, por si acaso. ¿Ah? No nos olvidemos eso. Ahora, cuando hablamos de las invasiones germanas, hijos, que en otros libros ustedes van a encontrar el término pueblos bárbaros, ¿sí? Claro, bárbaros llamaban así, hijos, los romanos, aquellos pueblos que, según ellos, o tenían una cultura inferior o básicamente, pues, hijos, tenían una cultura, por ejemplo, exacto, como por ejemplo los godos, como por ejemplo los Sí, suevos, etcétera, etcétera, ¿no? Que o no se habían dejado conquistar por los romanos, o simplemente, según ellos, tenían unas costumbres eh, que, utilizando el término peyorativo, o sea, bárbaros, o sea, menos, inferior, ínfimo, nimio, como quieras utilizar la denominación, ¿no? si Pero yo a eran muy veces pregunto, inferiores, ¿por qué no los podían conquistar? exacto, exacto. Y miren, ¿eh? O sea, inferiores porque no se habían dejado conquistar, exacto.
Y la pregunta es, por ejemplo, bárbaro era no creer en el Dios que de repente algunos de nosotros creemos, de repente por creer en Odín, por creer en Thor, o de repente por creer en las valquirias, o de repente por creer en ese demonio, ¿no? En ese demonio que supuestamente salía a buscar y que la única forma, víctima, ¿no? Y que la única forma, hijos, de calmarlo era entregándole dulces. Eso era bárbaro. La disciplina, por ejemplo, era bárbara. Algunas sí, O el respeto a la mujer era bárbaro. eso no. O sea, se imaginan, ¿no? Se imaginan. Si no que lo llamaron bárbaros, o porque no se dejaron conquistar, o porque supuestamente para los romanos tenían una cultura inferior. Pero la pregunta, perdón, hija. Como no estaban a su favor, eran discriminados. Ándale, muy bien, como estaban, no estaban a su favor, o sea, utilizaban el término bárbaro, pero como un sentido despectivo, no peyorativo. Ahí tenemos, por ejemplo, lo mencionaban a los visigodos, por ejemplo, que se ubicaron en España, pregunta de un examen de admisión. La capital fue la ciudad de Toledo, no te olvides, Toledo. Los ostrogodos, hijos tanto como los lombardos y los érulos, que se ubicaron en la actual Italia, ¿no? Los anglosajones en la zona de lo que es las Islas Británicas, los vándalos, que se ubicaron en el norte del África, los suevos, que se ubicaron, hijos, específicamente en el actual Portugal. Acá me pregunto y me dice, los vikingos, que eran los normandos, ¿sí? Los normandos o escandinavos. También estaban, por ejemplo, los alamanes, los francos, los galos, estaban también los burgundios, ¿sí? Había muchísimos. ¿Cómo no hablar de los hunos, que venían hijos de la región de Mongolia, ¿no? ¿Sí? Su famoso, ¿cómo se llamaba su líder? ¿Recordarán ustedes, hijos? Su líder. Ese famoso. ¿Quién? Atila. Atila, justamente el llamado azote de Dios, ese que decía, y esa fue una pregunta de un sumativo, hijo, ese que decía, por donde pisa mi caballo jamás crecerá la hierba, ¿no? Oro para mis amigos, hierro para mis enemigos, decía él, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero fundamentalmente, hijos, quiero que ustedes aprendan estos tres, ¿no? Los érulos. ¿Por qué? Porque al mando de Doacro derrotaron a Rómulo Augusto y motivaron la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? ¿Correcto? Los visigodos, que ya hemos dicho, se asentaron en la actual España, hijos. Su capital fue la ciudad de Toledo. Por ejemplo, el que quiero que aprendan es de Don Rodrigo, ¿no? Don Rodrigo fue el último rey visigodo, hijos, conquistado por Tarij en el año 711 en la batalla de Guadalete, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿tú crees que los ascendientes de los españoles actuales iban a quedarse con los brazos cruzados, hijos, diciendo, oye, mira, oye, árabe, qué bacán que me hayas conquistado, like, y conquístame de nuevo? No, obviamente iban a luchar. Y su lucha, hijos, su lucha abarcó 781 años. 781 años. Ahí viene la gran pregunta. 781 años. Si tú sumas 711 más los 781 años, ¿cuánto es, hijos? 1492. Ahora, ahí viene la gran pregunta. ¿Qué pasó en 1492? Usted lo sabe. El descubrimiento de América. Ya, el pésimamente mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Ahora, ahí está, Colón también, nos dice Venturo. Muy bien. La pregunta, si casi 800 años, o sea, casi 8 siglos, casi he dicho, los ascendientes de los españoles actuales, hijos, estaban luchando por recuperar su territorio, ¿estaba la corona española, hijos, en las condiciones de financiar una expedición como la había planeado don Cristóbal Colón? O por la guerra. Obviamente no. Entonces ahí viene la gran pregunta, pues, ¿no?
Profesor, entonces, ¿quién financió los viajes de Colón? Miren, ¿ah? Y acá esto quiero que ustedes recuerden esto bien, hijos, porque si no me entiendes este problema, no me vas a poder entender lo que vamos a ver la próxima clase. A la corona básicamente se la buscaba, hijos, para la autorización, porque de vuelta, sin su autorización no podían zarpar, no podían salir. Y ellos, ojo, se sabe hoy en día que habrían aportado, se calcula, hijos, en promedio un 10% nada más. Un 10%. Ahora, ¿y la plata? La plata salió, hijos, de la gran burguesía catalana, hijos. Los grandes burgueses. ¿Y por qué? Porque los burgueses, hijos, su principal actividad económica, aparte del comercio, fue la actividad bancaria. Y la actividad bancaria, hijos, la actividad bancaria, necesitaba básicamente dos minerales, que es el oro y la plata. Revisa tú el mapa argentífero y aurífero de Europa, hijos. ¿Abunda el oro, abunda la plata? No, no, hijos. Por si acaso, Europa es lo que es ahora gracias al oro nuestro, hijos. Ándate nomás aquí a Cajamarca, hijos. No lo digo yo, lo dice el Ingemet. El 92%, hijos, de cerros aquí en Cajamarca tienen oro. 92%. Por si acaso, 92%. Entonces, ahí venía la gran pregunta, pues, ¿no? Ahí venía la gran interrogante. Justamente, hijos, justamente lo que más necesitaban estos burgueses era el oro y la plata, pues, ¿no? Claro, y sobre todo el oro, que costaba 10 veces más que la plata. Entonces, temeroso de que ocurriese o que el comercio mundial paralizara, se aventuraron a salir, pues, hijos. Se aventuran a salir. ¿Ya? Se aventuran a salir. Entonces, ya tenemos dos ideas concretas, hijos, ¿no? Profesor, Dime, te escucho, Gerardo. el Arco del Triunfo en España está hecho de oro de Perú, ¿verdad? El Arco del Triunfo de España. ¿Qué? Creo que algo así. No me acuerdo muy el nombre del arco que está en España, la verdad, pero por lo que estuve leyendo una vez un libro todo lo que es oro en España es de todo de Perú. Todo el Lógico. oro que... Así es, así es. Y no te olvides, Inglaterra también es lo que es ahora, gracias en parte a lo robado a España, por si acaso. Ahora, eso del Arco de Triunfo que me menciona su compañero, la Reserva Nacional de Oro de España, de la Casa de Papel es nuestro oro, pero lógico, así, eso es nuestro, hijo. Mira, solamente para que tengas una idea, hijos, cuando se le preguntó a un historiador boliviano cuánto era lo que en plata, por ejemplo, nos habían robado, ¿no? El historiador dijo, tranquilamente podíamos hacer un puente de plata desde la boca del Cerro Rico de Potosí, en el actual Bolivia, en esa época era nuestro, obviamente, hasta un puente de plata, hasta cruzar todo el Atlántico, ¿sí? Parte de los Andes, agarrar el Atlántico y llegar hasta la entrada, hijos, del palacio en España. Eso era lo que en cálculo hablaba este historiador, hijo, de lo que en plata nos habían robado. De los territorios, obviamente, americanos. En plata. En oro, básicamente fue lo que sacaron de nuestro país. Según los cálculos, hijos, de los economistas, si nosotros hoy tenemos, hijos, 33.000 millones de dólares de deuda, hijos, porque cada peruano dice que nace con 1.000 millones de deuda, España, hijos, nos robó 7 veces más. 7 veces más, por si acaso. Curiosidades. Ahora, cuando nosotros hablamos, hijos, específicamente ya, ojo, de los francos, ¿sí? De los francos. Estos francos, hijos, se van a asentar en la actual Francia, no te olvides. Y es menester hablar, hijos, de los reyes holgazanes. Y holgazanes, ya sabes por qué le decían, ¿no? Porque obviamente no hacían absolutamente nada, ¿sí?
Y tal era su desapego que todo el trabajo, hijo, se lo entregaban ¿a quién? A los mayordomos de palacio. Todo el trabajo lo hacían los mayordomos de palacio. Por ejemplo, Carlos Martel o Carlos Martillo. Él fue, hijos. Ah, no, Pepe Botella viene después, por si acaso. Pepe Botella viene el hermano ¿ya? de... De José Bonaparte. Ujú. Ese viene después. Era un borracho, Eh, pero por eso. exacto. Carlos Martel, hijos, Carlos Martel o Carlos Martillo o Carlos de Geristal, por si acaso, él terminó derrotando, hijos, a Tarija en la batalla de Poitiers, ¿no? Se pronuncia Poitiers, ¿no? Poitiers. Pero su hijo, Pipino el Breve, hijos, Pipino el Breve, se cansó de ser, hijos, mayordomo de palacio y termina derrotando, hijos, a Childerico III, poniendo fin a la dinastía merovingia y estableciendo la dinastía carolingia, porque él llegó a tener dos hijos, Carlos y Carlomán. ¿Sí? Carlos y Carlomán. Y justamente, hijos, bueno, Carlomán muere, queda Carlos, y finalmente vamos a ver que este señor va a implementar lo que se conoce como la dinastía carolingia. ¿Sí? La dinastía carolingia. Y acá hay una cosa que siempre llama la atención, ¿no? Llama la atención. Carlomagno, hijo, se va a proclamar rey el año 800, ¿no? El Papa León III lo proclama. La capital, pregunta que ha venido, hijo, en un sumativo y en un ordinario, por si acaso. Aquisgrán, Alemania, por si acaso, ¿ya? Anoten todas estas cosas, hijos, porque les puede servir. Usted sabe que se puede repetir, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿por qué se hace conocido el imperio de Carlomagno? Básicamente, por los aportes, pues, ¿no? Los aportes. En materia de derecho, como todas sus leyes las daba, hijos, en capítulos, las capitulares. Pregunta de un sumativo. Sí, en el aspecto del derecho, decía, ¿no? El aspecto del derecho en el imperio carolingio sobresalió por sus dos puntos. Y ahí ponían las institutas, las novelas, el digesto pandecta y las capitulares. La respuesta a las capitulares. ¿Ya? Las capitulares. ¿Por qué? Porque todas sus leyes las daba en capítulos, ¿no? En capítulos. Profesor, ¿y en división territorial? Ni qué hablar, hijos. Cuando hablamos de la división territorial, fíjate acá, ¿de dónde nos viene, hijos, esa cuestión de los duques, los condes, los marqueses? Justamente de Carlomagno, hijos, de la época de Carlomagno. No te olvides que muchos consideran, hijos, muchos consideran eh, a Carlomagno como no solamente el forjador del feudalismo, ¿no? En Europa, sino también, hijos, el que creó todo este sistema, hijos, de títulos nobiliarios, ¿no? ¿Quiénes eran los marqueses, los encargados de las provincias fronterizas? ¿Sí? Profesor, Sí, te escucho. le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué opina de la frase los que más escriben la historia? ¿De qué? Realmente, o sea, los acontecimientos que pasan. ¿De qué acontecimientos, hijo? No te escuché esa O primera sea, por parte. ejemplo, cuando hay un conflicto, por ejemplo, bélico, ¿Ya? el bando que gana es más el que cuenta cómo fue lo que pasó. Y a veces al contarlo, o sea, por ejemplo, puede cambiar algunas cosas. O Lógico. obvio, cosas No te importantes. olvides, no te olvides, hijo, que la historia depende de quién la escribe. Por eso es que nuestra historia debemos rehacerla, hijos. Debemos rehacerla. Tú te vas a España, por ejemplo, bueno, tengo muchos amigos allá y me cuentan de que lo primero que les enseñan a sus hijos es que los reyes católicos financiaron toda eh, toditito la expedición de Colón. Y eso no es cierto, pues sí. Eso no es cierto. Sí, pero también me Porque, refería, por ejemplo, a que, por ejemplo, dicen así de que conquistaron tal lugar, hicieron de ese lugar suyo, todo fue bonito, dicen, cuentan acerca de los héroes, pero no cuentan realmente las cosas horribles que tuvieron que hacer para que eso fuera suyo. es que, bueno, repito, la historia, hijo, depende de quién la escriba, como te repito, ¿no? Y siempre he considerado, pues, de que definitivamente hay muchísimos aspectos de nuestra historia que obviamente se deben cambiar, se deben modificar, ¿no? Se deben modificar.
Ahora, y ahora ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Y quién es el dueño de la verdad finalmente, ¿no? ¿Quién es el dueño? Y eso lo vamos a ir analizando, hijos, con el paso del tiempo, ¿no? Porque definitivamente la historia nuestra, hijos, está plagado, pues, de una serie de detalles que, como tú dices, ¿no? A veces vemos lo bonito que de repente hizo, ¿no? Pero no vemos lo que viene por atrás, ¿no? Y por atrás a veces puede venir, hijos, exacto, el ganador Crímenes de escribe, guerra. exacto, ¿no? Y en las guerras, pues, hijos, ya me Sí. imagino, ¿no? Por Justamente ejemplo, ese rato para no algunos estaba, chilenos o españoles, para ellos serán héroes, pero para nosotros tal vez no lo exacto, son. exacto, exacto. Muy bien, gracias, Miguel, gracias. Y fíjate, el aporte más sustancial, hijos, que tuvo Carlomagno fue la educación, a pesar de que todos sus biógrafos decían que él era analfabeto. Imagínate tú. ¿Ah? Y los tres tipos de escuelas que creó, hijos. Las escuelas palatinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. Aprendiendo el trivium y el quadrivium, hijos. Mira, retórica, dialéctica, gramática, astronomía, música, geometría, aritmética. Y el emperador era analfabeto. Imagínate, ¿no? Qué curioso, qué contradictorio también, ¿no? Y cuando hablamos, hijos, de la decadencia del imperio de Carlomagno, obviamente decae ¿cuándo? Cuando muere, pues, ¿no? Su hijo Luis el Piadoso termina firmando, hijos, el Tratado de Verdún, y por ese tratado, pues, todo el imperio de Carlomagno, hijos, se lo divide en tres, ¿no? A su hijo Luis le termina dando Alemania, a su hijo Carlos Francia y a su hijo Lotario todo lo que es el norte de Italia y lo que era Luxemburgo y los Países Bajos, ¿no? Holanda, Bélgica, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llamó el Tratado de Verdún, ¿ya? El Tratado de Verdún. Ahora, el Imperio Bizantino, hijos, o también llamado Imperio Romano de Oriente, otro le llaman la toma de Constantinopla por los turcos cuando cae en 1453, ¿no? Otros hablan de el actual Estambul, por si acaso, Turquía actual. Pero esto se hace más conocido, hijos, por el emperador bizantino llamado Justiniano, hijos. Y se hace conocido básicamente por qué, hijos, por haber codificado el Porque era muy derecho romano, justo. ya aparte de eso, ¿no? Y no te olvides, su esposa, hijos, fue eh, su esposa, hijo, fue la reina Teodora, ¿no? Que fue una prostituta, ¿no? Una prostituta. ¿Quién no recuerda esa inmortal frase, ¿no? Cuando él la pide en matrimonio y ella le es sincera, ¿no? Y le dice, mira, Justiniano, antes de que tú decidas casarte conmigo, te voy a decir la verdad, ¿no? Mira, yo he estado con... Y sacó su lista, pues, ¿no? Que llegaba hasta Pacasmayo la lista. ¿Y qué le dice él, no? Tu pasado no me importa, tu presente y tu futuro conmigo, porque lo que no fue en mi año no me hace daño. Mira qué bonita, ¿no? Qué bonita. Y hay que ser bien maduros, hijos, porque en una relación, hijos, sabiendo el pasado de la persona, hijos, de la pareja, cuando hay peleas sobre todo, te sacan de la A hasta la Z, por supuesto. ¿Ya? Por haber codificado ese derecho romano, hijos, en esta monumental obra llamada El Digesto o Pandecta. El Digesto o Pandecta. ¿Ya? Constantino I también se hace conocido, hijos, por haber dado el edicto de Milán, que no fue otra cosa, hijos, que la libertad de cultos, ¿no? La libertad de cultos, ¿correcto? Mira el imperio bizantino, hijos, desde la época de Justiniano, cuando termina conquistando todo lo que es Italia, las tres islas principales, Córcega, Cerdeña y Sicilia, el norte del África, y la denominada marca hispánica, la marca hispánica, ¿cierto? O sea, de ahí viene el nombre, ¿no? El nombre Hispania, España. ¿Correcto? Hispania, España. Y también acá en el Imperio Bizantino, hijos, tenemos un detalle que quiero que tú conozcas, que es el llamado Cisma de Oriente, ¿no? El Cisma de Oriente no es otra cosa, hijos, que la pelea entre los occidentales, con el Papa y Roma y el Vaticano a la cabeza, que creen en imágenes, y los orientales, la llamada Iglesia Ortodoxa griega, que creen en el Santo Patriarca y no creen en imágenes. Por eso se pelearon, pues, ¿no? Porque los occidentales sí creemos en imágenes, los orientales que no creen en imágenes, ¿correcto? Pero ambos creen en Dios, creen en Jesucristo, todo, ¿no? Por si acaso.
El Papa Sí, para solo son viajar. pequeñas diferencias nada más. Exacto, ¿no? Exacto. Pero la diferencia era sustancial, ¿no? En que habían unos, los que eran los iconoclastas, ¿sí? O sea, no creían en imágenes, y los iconodulios que sí creemos en imágenes, ¿no? Nada más, ¿ya? Ahora, cuando hablas sobre el feudalismo, hijos, hablar sobre el feudalismo no te olvides algunos detalles, ¿ya? Simplemente, eh, el feudalismo es la posesión de la tierra, más poder. ¿Quién era el que tenía el gran poder en esa época? El señor feudal, ¿no? Que incluso tenía el llamado derecho de primae noctis o derecho de pernada, que era pasar la primera noche, hijos, con la esposa de su siervo, ¿sí? ¿En serio? Luego tenemos, ¿perdón? ¿En serio? Sí, sí, Era esa por era una una cuestión de poder, atribución. ¿verdad? Esa era una atribución que tenía en este caso el señor feudal, ¿no? Era un derecho que tenía ganado, dice, ¿no? Por si acaso, y este derecho de pernada, hasta en la época de la República Aristocrática, en la época de los grandes hacendados, por ejemplo, y de los grandes gamonales, ellos practicaban eso, por si acaso. Practicaban eso. Mis ancestros hablan, hijos, de que se practicaba eso, era normal para ellos. E incluso vamos a ver también, hijos, el feudo, que era la tierra en sí, y los vasallos eran los que trabajaban la tierra, y a quienes se les cargaba también, pues, hijos, con el pago de tantos impuestos, ¿no? El pago de tantos impuestos. ¿Cuál es el hecho que va a marcar, hijos, la muerte del feudalismo? Obviamente son las cruzadas, hijos, las cruzadas. No te olvides que el poder real, supuestamente, el nominal lo tenía el rey, obviamente, ¿no? Porque los reyes no decayeron, pero el poder así real lo tenía finalmente el señor feudal, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando estos decayeron por las cruzadas? Simplemente los reyes volvieron a recuperar su sitial, que en unión con los burgueses terminaron, pues, hijos, por darles la capacidad del autogobierno, y vamos a ver, pues, que finalmente van a fomentar estos viajes exploradores, ¿no? Como les decía, hijos, hablar del Imperio Árabe, ya para ir terminando esta parte. Hablar del Imperio Árabe es hablar de Mahoma, su profeta, Alá, su Dios, su libro sagrado, el Corán, la Kaaba, que era su piedra sagrada, hoy se sabe que es un meteorito, hijos, y tiene esa coloración justamente por el color, ¿no? Por el color, hijos, que supuestamente se ennegreció por los pecados de la humanidad. No te olvides que Mahoma empezó a practicar el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, por eso es que su tribu, que era politeísta, planearon matarlo, ¿no? Planearon matarlo. Y él tuvo que huir. A esa huida se le llama la égira o la égira, por si acaso. Anótalo porque eso también viene en un examen ordinario, hijos, ¿no? Y los aportes, como ya les había mencionado, hijos, en medicina, la farmacopea, que era un librito donde te enseñaban a preparar los medicamentos, las anestesias, los jarabes, hijos, las operaciones oftálmicas, la optometría, que era la medida de la vista, en matemática, los números arábigos, el álgebra, ¿sí? En astronomía, el astrolabio, que era un instrumentito que servía para medir la altura de los astros, por si acaso, pregunta de un sumativo. En química, tratando de buscar la piedra filosofal y el elixir de la vida, encontraron, hijos, el alcohol, el éter, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, etc. En filosofía, con el neoplatonismo y el neoaristotelismo, que ya lo deben haber visto ustedes, hijos, en el curso propiamente dicho, hijos, de Creo que ¿quién era filosofía. Mahoma? ¿Perdón, Bruno? ¿Quién era Mahoma? Exacto, Mahoma era el profeta principal, ¿no? O sea, ¿quién Eh, era? ¿Perdón? ¿Quién era? ¿Quién era Mahoma? Sí, antes de ser ese profeta. Exacto, exacto. Él tuvo un supuesto sueño, ¿no? Un supuesto sueño de haber soñado, entre comillas, hijos, o por así decirlo, pues, ¿no? Porque hay algunas personas que creen en estas cosas, ¿no? Que se le presentó el arcángel San Gabriel y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hablar el monoteísmo, creer en un solo Dios, ¿no? Y tú vas a ser su profeta principal y tanta cosa, ¿no? Y son los llamados iluminados, ¿no? Una suerte de iluminados, ¿no? A ver, terminamos porque ya creo que el profesor está por aquí. No nos olvidemos también, hijos, no nos olvidemos en la literatura, las mil y una noches, mira, estas bellezas, hijos, en materia de arquitectura, ¿no? El Patio de los Leones, el Alcázar de Sevilla, etcétera, etcétera. Y la Baja Edad Media, hijos, ya con esto culminamos,
que va desde el siglo XI hasta el siglo XV, con las cruzadas, que fueron expediciones de Occidente a Oriente, supuestamente para recuperar el Santo Sepulcro, ¿no? Para recuperar el Santo Sepulcro. ¿Dónde estaba eso? En Jerusalén, en la actual Israel, ¿no? La primera cruzada es la que más siempre ha solido venir, hijos, ¿no? Que fue convocada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, en Francia. Hubo dos momentos, ¿no? La cruzada popular y la señorial. La popular, que fracasó con Pedro de Amiens, y la señorial, que finalmente Godofredo de Bouillon recuperó momentáneamente, ¿no? Si no, no hubiera habido segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni octava cruzada, ¿no? La tercera cruzada, donde participa Ricardo Corazón de León, ¿no? Esta es una pregunta que también viene en un examen. La burguesía, repito, hijos, que es la nueva clase social que aparece en la Baja Edad Media, con los gremios, con el comercio y la actividad bancaria, y son los que van a financiar mañana más tarde los viajes exploradores. Las universidades, no nos olvidemos, hijos, Bolonia, la primera universidad en Italia, ¿ya? La peste negra, y seguimos hablando de pestes, hijos, ¿no? El Omicron de su época, la Yersinia pestis, y el hecho que va a marcar, hijos, la caída de la Edad Media, que fue el Renacimiento, están ¿no? entrando de la universidad a supervisar, profesor. Hay que tener cuidado. Ya, exacto, gracias. Y el Renacimiento, hijos, que es justamente la etapa que marca la muerte de la Edad Media. Muy bien, aquí nos quedamos, hijos. Buenas tardes con todos. Saludos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Saludos. profesor. Cuídese, gracias. Cuídese, gracias. Feliz año. Feliz año nuevo.